Despiertas. No hay despertador, no hay celular vibrando, no hay nada de eso. Lo que te despierta es el frío cortante entrando por las grietas de tu cabaña de madera podrida. Tus ojos se abren despacio y lo primero que sientes es el hambre. No esa hambre de vaya, me salté el desayuno. No, es esa hambre que duele en la espalda, que hace temblar tus manos, que te deja mareado cuando te levantas. Estás en 1315, en una aldea perdida en el norte de Francia, y el invierno decidió que no se va a ir tan pronto. Te levantas de la paja que sirve como tu cama. Sí, paja. La misma cosa que ves en establo de caballo hoy en día. Y no, no es cómoda. Sientes cada espiga pinchar tu espalda, te duele el cuello, y hay una picazón constante porque, bueno, compartes esta cama con algunos insectos que también están tratando de sobrevivir. Tus pies descalzos tocan el suelo de tierra apisonada. Está helado, tan helado que sientes como si estuvieras pisando hielo. La cabaña entera huele a humo viejo, moho, sudor acumulado y algo más que prefieres no identificar. Miras alrededor. Tu familia está allí. Tu mujer, demasiado delgada, con la piel estirada en el rostro de una manera que muestra cada hueso. Tus 3 hijos, encogidos debajo de trapos que un día fueron cobijas. El más pequeño, con unos 4 años, está con esa barriga hinchada que no es de estar bien alimentado, es lo contrario. Es desnutrición pura. Conoces esa señal porque la mitad de la aldea está así, la otra mitad ya murió. Afuera, escuchas el viento aullar. No es dramático, es literal. El viento hace un ruido que parece un animal herido, pasando entre las casas, levantando la nieve que cayó ayer, anteayer, y todos los días de esta maldita semana. Vas hasta la puerta, que es básicamente unas tablas amarradas con cuerda, y empujas. La nieve está alta, necesitas forzar, usar el hombro, hasta conseguir abrir espacio suficiente para pasar. ¿Qué ves allá afuera? Blanco, todo blanco. Un blanco sucio, medio grisáceo, que cubre todo. Las otras cabañas de la aldea están casi enterradas. Hay humo saliendo de algunas chimeneas. Quiere decir que todavía hay gente viva allí dentro, pero no de todas. Algunas casas están en silencio absoluto, y sabes lo que eso significa. Intentas no pensar en eso. Ahora, vamos a conversar sobre algo. Hoy te quejas cuando el delivery demora media hora. Te enojas cuando el restaurante olvida la salsa extra. Miras en la nevera llena y dices no hay nada para comer porque no hay esa marca específica que te gusta. Está bien. Guarda esa información. Ahora vuelve conmigo a 1315. No comiste ayer, ni anteayer. Anteanteayer conseguiste un pedazo de pan que estaba más duro que piedra y tenías que mojar en el agua para poder masticar. Pero por lo menos era comida. Tus hijos comieron la última sopa aguada hace 3 días. Era básicamente agua caliente con unos pedazos de raíz que lograron cavar en la nieve. Sabía a tierra, porque era básicamente tierra. La gran hambruna había comenzado en 1315 e iba a durar hasta 1317. 2 años completos donde Europa entera se convirtió en una pesadilla de hambre masiva. Lluvias torrenciales habían destruido las cosechas de 1314. El trigo se pudrió en el campo. La cebada se convirtió en lodo. Las plantaciones de las que los campesinos dependían para sobrevivir simplemente desaparecieron debajo de agua y lodo. Y cuando eres un campesino medieval, no hay plan B, no hay mercado, no hay entrega, no hay nada. Plantas, comes. ¿No plantaste? No comes. Así de simple, caminas por la aldea. Tus pies se hunden en la nieve. No tienes zapatos, solo unos trapos amarrados en los pies que están más para broma que para protección de verdad. El frío sube por las piernas, pero ya ni sientes bien. Tu cuerpo está en modo de economía de energía extremo. Cada movimiento es calculado. Gastar energía de más significa morir más rápido. Pasas por la casa de Martín. O mejor dicho, por la antigua casa de Martín, porque Martín murió la semana pasada. ¿Viste cuando los parientes de él arrastraron el cuerpo afuera? No había cómo enterrar. El suelo estaba congelado, duro como roca. Entonces dejaron el cuerpo allí, cubierto con nieve, hasta que el suelo se ablande en la primavera. Si es que llega la primavera. A este punto ya ni tienes certeza. La próxima casa es de Juana.
Escuchas un llanto débil viniendo de adentro. Es el bebé de ella. Nació al comienzo del invierno. Mala suerte del niño. Nacer en un invierno de hambre es básicamente una sentencia de muerte. ¿Sabes eso? Juana sabe eso. Todo el mundo sabe. Pero nadie habla sobre eso. Es uno de esos secretos que todo el mundo comparte en silencio. Aquí va algo. ¿Ya te preguntaste cuántas comidas tus ancestros hacían por día? Si pensaste en 3, te equivocaste feo. En la Europa medieval, principalmente para campesinos, el estándar era 2 comidas. Una de mañana temprano, antes de ir a trabajar en el campo, y otra al final de la tarde. Y mira, comida es una palabra generosa aquí. Era tipo un pan de centeno duro, tal vez una sopa aguada de vegetales, si tenías suerte. ¿Carne? Solo en fiestas religiosas, tipo 2, 3 veces al año, y generalmente era un pedazo minúsculo de cerdo salado que más parecía cuero. Pero ahora, en 1315, ni eso. Las 2 comidas se convirtieron en una, la una se convirtió en media, la media se convirtió en nada. Y cuando tienes nada, tu cuerpo comienza a devorarse a sí mismo. Primero la grasa, que no tienes porque campesino medieval no tiene grasa sobrando. Después los músculos. Te pones débil, no puedes trabajar bien, no puedes pensar bien. Tu mente se queda nublada, lenta. Todo lo que piensas es en comida. Comida, comida, comida. Llegas al centro de la aldea. Hay un pozo allí, congelado. Está la iglesia, pequeña, de piedra, con el techo de paja, y hay una fogata que algunos hombres intentan mantener encendida. Están quemando los últimos pedazos de madera que consiguieron. No se puede derribar árboles del señor feudal, eso es crimen. Entonces queman puertas viejas, bancos rotos, cualquier cosa que queme. Te acercas al fuego. Los otros hombres te miran. Son 5, tal vez 6. Difícil contar porque todo el mundo está envuelto en trapos, con el rostro cubierto para proteger del frío. Pero reconoces los ojos. Son los mismos ojos que ves en el reflejo del agua cuando logras mirar. Ojos hundidos, desesperados, vacíos. Uno de ellos es André. Trabaja, o trabajaba, en el molino. Ya no hay que moler, entonces está aquí, tratando de no morir de frío. Te mira y habla, con la voz ronca. ¿Encontraste algo? Mueves la cabeza. No, no encontraste nada. Él suspira. Todos saben que esto no puede continuar así. Aquí va la parte que nadie gusta de hablar. La parte que historiadores intentan suavizar, usar palabras bonitas, contexto histórico, relativismo cultural. Pero la verdad es cruda. Cuando personas están muriendo de hambre hace semanas, cuando ven a sus hijos debilitarse, cuando no hay literalmente más nada para comer, la mente humana comienza a considerar cosas que en cualquier otra situación serían impensables, cosas que te hacen cuestionar hasta dónde llega la humanidad cuando la supervivencia está en juego. Porque mira bien, estás allí, temblando de frío y hambre, y hay cuerpos por todos lados, cuerpos de gente que conocías, gente que estaba en la misma situación que tú, gente que no aguantó, y esos cuerpos, técnicamente, son carne. Lo sé, tú sabes, es horrible solo de pensar, pero estamos hablando de personas que ya habían comido ratas, gatos, perros, caballos viejos, cortezas de árbol, cuero de zapato hervido. Cuando ya pasaste de todo eso y todavía tienes hambre, ¿qué queda? Hay registros documentados de la Gran Hambruna de 1315-1317 que hablan sobre canibalismo. No es ficción, no es leyenda, no es rumor. Son crónicas de la época, escritas por monjes, sacerdotes y oficiales que documentaban lo que estaba pasando. Un cronista irlandés de la época escribió que personas estaban desenterrando cuerpos de los cementerios y comiendo. Otro registro de Inglaterra habla sobre ejecuciones de personas que habían sido atrapadas preparando carne humana. En Francia, específicamente en la región donde estás ahora, hay relatos de que aldeas enteras desaparecieron. No porque todo el mundo huyó, sino porque simplemente no quedó nadie. Y entre los pocos que sobrevivieron, circulaban historias susurradas sobre lo que pasó en esos meses más oscuros. Vuelves a tu cabaña. Tu mujer está despierta ahora, tratando de calmar al hijo más pequeño que está llorando. No hay leche. Ella se secó hace semanas. No hay comida para darle.
Entonces solo lo mece, canta bajito una canción que su madre cantaba y reza para que él duerma y olvide el hambre por algunas horas. Tus otros dos hijos están sentados en el rincón. El mayor, con unos 10 años, te mira con esos ojos que cobran una respuesta. Papá, ¿hoy va a haber comida? Quieres decir que sí. Quieres mentir, dar esperanza, ser el padre que resuelve todo. Pero no puedes. Solo desvías la mirada y dices, vamos a ver, que es código para probablemente no. El día pasa despacio, demasiado tiempo para pensar cuando no tienes qué hacer. ¿Trabajar en el campo? Todo está congelado. ¿Cazar? Ya no hay ningún animal cerca. Todo fue cazado, comido o huyó lejos. ¿Pescar? Los ríos están congelados. Entonces solo te quedas allí, tratando de conservar energía, tratando de no pensar en el hambre que corroe tu estómago. En la noche, se juntan de nuevo alrededor de la fogata en el centro de la aldea. Es el único lugar mínimamente caliente. Las personas se aglomeran, comparten el calor de los cuerpos. Nadie habla mucho. ¿Qué hay para hablar? ¿Quejarse del hambre? Todo el mundo tiene hambre. ¿Quejarse del frío? Todo el mundo tiene frío. Entonces, se quedan todos en silencio, mirando al fuego, perdidos en los propios pensamientos. Es ahí que escuchas. Una conversación baja entre dos hombres del otro lado de la fogata. No logras escuchar todo, pero captas pedazos. No hay otra opción. Ya murió de todos modos. Nadie necesita saber. Sientes un escalofrío que no tiene nada que ver con el frío. Sabes de qué están hablando. Todo el mundo sabe, pero nadie habla abiertamente. Todavía no, porque aquí está la cuestión moral que nadie quiere encarar. Cuando estás literalmente muriendo de hambre, cuando tus hijos están muriendo, cuando ya intentaste todo y no hay más nada, ¿hasta dónde llega tu humanidad? La Iglesia decía que era pecado mortal, que irías al infierno, que no importa qué tan desesperado estuvieras, esa era una línea que no se cruzaba. Pero la Iglesia tampoco estaba pasando hambre. Los sacerdotes, los obispos, los monjes en los monasterios, ellos tenían reservas, tenían almacenes llenos de granos. Ellos no estaban viendo a sus hijos morir. Entonces, cuando la autoridad religiosa dice, no puedes hacer esto, pero tampoco ofrece ninguna solución real, ninguna ayuda, ningún alimento, ¿qué vale más? ¿La ley de Dios o la ley de la supervivencia? Vuelves a casa esa noche con esas preguntas martillando en tu cabeza. Te acuestas en la paja al lado de tu familia. Escuchas la respiración débil de ellos. El bebé ya no está llorando. Eso debería ser bueno, significa que durmió. Pero una parte de ti se preocupa. Porque bebés muy quietos en época de hambre generalmente no es buena señal. Cierras los ojos pero no puedes dormir. El hambre no te deja. Es un dolor constante, royendo. Y tu mente continúa volviendo a esas conversaciones que escuchaste, a esas miradas que viste, a la desesperación que sientes en todo el mundo. Mañana vas a tener que tomar decisiones. Decisiones que van a definir quién eres, quién vas a ser, y cómo vas a cargar eso para el resto de la vida. Si es que va a haber resto de vida. Porque a este ritmo, en algunas semanas más, tú también vas a ser solo un cuerpo más congelado en la nieve. Y la peor parte, no eres único. Esto está pasando en cientos de aldeas, miles de personas en la misma situación, todos enfrentando la misma elección imposible, todos preguntándose hasta dónde están dispuestos a llegar para sobrevivir. Entonces ahí estás. 1315, norte de Francia. En medio de la peor hambruna que Europa había visto en siglos. Rodeado de muerte, rodeado de desesperación, rodeado de elecciones que nadie debería tener que hacer, y el invierno todavía está lejos de acabar. Bienvenido a la Edad Media real. No son caballeros y castillos, no son banquetes y fiestas. Es esto. Es hambre, frío, muerte, y decisiones que te van a atormentar para siempre, si es que sobrevives para ser atormentado. 2 semanas pasaron desde esa noche, y las cosas se pusieron peores. No pensabas que era posible, pero siempre se puede empeorar. Siempre. Ahora apenas puedes levantarte. Tus piernas tiemblan cuando intentas ponerte de pie.
Tu visión se oscurece en los bordes cuando te mueves demasiado rápido. Tu cuerpo está consumiendo los músculos porque no hay más nada para consumir. Tu hija del medio murió hace 3 días. Tenía 7 años. Despertó una mañana con fiebre alta, delirando, y antes de que se pusiera el sol, ya se había ido. Desnutrición extrema más cualquier enfermedad pequeña es sentencia de muerte. El cuerpo no tiene reservas para luchar. Entonces solo se rinde. La envolvieron en los trapos más limpios que tenían y pusieron el cuerpo allá afuera, junto con los otros. Tu mujer se quedó 3 días sin hablar nada. Solo miraba a la nada. El más pequeño también se está yendo. ¿Sabes? Todo el mundo sabe. Está con esa mirada vítrea, distante. Ya no llora, ni se queja. Solo se queda allí, respirando débil. Es cuestión de días, pero volvamos un poco. Déjame explicarte cómo se llegó a este punto. Porque no fue de la noche a la mañana. Fue un proceso horrible y lento de deterioro. La Gran Hambruna comenzó oficialmente en 1315, pero los problemas habían comenzado antes. 1314 fue un año de lluvias absurdas. Europa estaba saliendo del período cálido medieval, entrando en una fase climática más fría. Las temperaturas estaban bajando, los patrones de lluvia cambiando. Y los campesinos, que dependían de un ciclo predecible de siembra y cosecha, estaban completamente perdidos. Imagina la escena. Plantas en abril, como siempre hiciste, como tu padre hizo, como tu abuelo hizo. Ahí viene una lluvia torrencial en mayo, que transforma el campo en un pantano. Tus semillas se pudren antes de germinar. Está bien, piensas. Voy a plantar de nuevo. Plantas de nuevo en junio. Más lluvia. Ahora el suelo está tan empapado que nada crece bien. Las plantas que logran brotar quedan débiles, enfermas. Viene julio, normalmente el mes de comenzar la cosecha, pero no hay que cosechar. Es solo lodo y plantas muertas. Y no fue solo un año. Fue 1314, 1315, 1316. 3 años seguidos de cosechas fracasadas o completamente perdidas. 3 años. Piensa en eso. 3 años sin comida adecuada. Las reservas que existían se acabaron en el primer invierno. Los nobles, claro, se quedaron con la mayor parte. El señor feudal de la región agarró casi todo lo que quedó y lo guardó en su castillo. Para el pueblo, sobraron migajas. Y esas migajas tenían que durar hasta la próxima cosecha, que no vino. Entonces las migajas se acabaron. Y ahí comenzó la verdadera desesperación. Primero comieron los animales, los cerdos, las gallinas, las vacas. No importaba que esos animales eran para reproducción, para tener más animales después. Ya no había después, solo había ahora. Entonces mataron y comieron todo. Los caballos fueron los últimos. Caballo era muy valioso. No matas un caballo a lo loco. Pero cuando es eso, o morir, matas. Después vinieron los animales que no eran comida. Los perros de la aldea, los gatos que atrapaban ratas. Cualquier cosa con carne fue cazada y comida. ¿Recuerdas el día que comiste el perro que tenías desde niño? Intentaste no pensar en eso mientras masticabas. Era carne dura, con sabor extraño, pero era carne. Tu estómago agradeció, aunque tu conciencia gritara. Las ratas vinieron después. Y pájaros. Cualquier cosa que volara o caminara era capturada. Los niños se convirtieron en cazadores de gorriones. Subían a los árboles, buscaban nidos, agarraban los huevos, agarraban las crías. Todo iba a la olla. Cuando los animales se acabaron, comieron plantas que normalmente no eran comida, raíces de cualquier tipo, cortezas de árbol que hervían por horas hasta quedar lo suficientemente suave para masticar. Había gente comiendo pasto. Sí, literalmente pasto. Hervías el pasto para hacer una sopa verde, amarga, que revolvía tu estómago, pero por lo menos daba la ilusión de que había algo allí dentro. Cuero se convirtió en comida. Agarrabas zapatos viejos, cinturones, cualquier cosa de cuero, y hervías por horas hasta ablandar. Se convertía en una gelatina asquerosa, sin sabor, pero llenaba el estómago. Por un tiempo. Y aquí va algo que la mayoría de las personas no sabe. La situación no era igual para todo el mundo. Los nobles estaban mal, pero no estaban muriendo de hambre.
Tenían reservas, tenían silos, tenían contactos en otras regiones donde el hambre no era tan severa. Podían comprar comida, aunque los precios estuvieran absurdos. Un registro de 1316 muestra que el precio del trigo había aumentado 800% comparado con antes del hambre. 800%. Eso significa que aunque tuvieras dinero, probablemente no tendrías suficiente. Y campesinos no tenían dinero. Trabajaban en la tierra del Señor, pagaban impuestos en forma de trabajo o productos, y raramente veían moneda de verdad. Entonces, mientras en el castillo todavía había pan, en la aldea había gente comiendo rata. Mientras el noble se quejaba de que el vino no estaba tan bueno como antes, estabas viendo a tus hijos morir. Esa diferencia creó una tensión, un odio sordo pero muy real. Hubo casos documentados de aldeanos invadiendo almacenes de nobles. Hubo rebeliones pequeñas, rápidamente aplastadas. Porque aunque con hambre, campesinos sin armas y sin entrenamiento no pueden derrotar caballeros armados. Pero el odio quedó. Y ese odio iba a volver décadas después, en las revueltas campesinas que sacudieron Europa. Pero ahora, en 1316, no estás pensando en revolución. Estás pensando en sobrevivir, en ver el amanecer de mañana, en encontrar cualquier cosa, para poner en la boca de tus hijos. Es un día nublado cuando sales de casa. No hay nieve hoy, pero hace frío. Ese frío húmedo que entra en los huesos. Caminas por la aldea. La mitad de las casas están vacías ahora. Las personas murieron o huyeron. ¿Para dónde? Nadie sabe. Tal vez para otra aldea. Tal vez para la ciudad más próxima. Pero probablemente también tenían hambre allá. La gran hambruna afectó casi toda Europa del Norte. Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Escandinavia. Millones de personas muriendo al mismo tiempo. Pasas por la iglesia. El sacerdote está allá afuera. Él también está delgado, pero no tanto como tú. La iglesia tenía sus reservas. Tenían los diezmos acumulados. Entonces los religiosos estaban mal, pero no muriendo. Te ve y hace la señal de la cruz. No sabes si es bendición o si es porque pareces un cadáver ambulante. Probablemente los dos. Llegas al bosque en las afueras de la aldea. Está prohibido cazar aquí, es tierra del Señor. Pero ya no hay más que cazar de todos modos. Todo fue cazado, legal o ilegalmente. Buscas raíces. Cavas con las manos en la tierra congelada. Tus dedos están sangrando, pero ya ni sientes más. Encuentras algunas raíces pequeñas. Va a tener que servir. Cuando vuelves, hay movimiento en el centro de la aldea. Personas reunidas, te acercas. André está allí, junto con unos 4 hombres más. Están cargando algo. Te acercas más y ves. Es un cuerpo. De un hombre que había muerto 2 días atrás. Lo están llevando a... ¿Dónde? Lo sigues. Van hasta una casa abandonada en el borde de la aldea. Entran. Esperas un poco y entras también. Lo que ves te hace congelar. Están preparando el cuerpo, cortando, separando la carne. Hay una olla grande en el fuego. Agua hirviendo. Van a cocinar. Van a comer. André te ve. Sus ojos te desafían. ¿Nos juzgas? ¿Juzgas en serio? Señala hacia ti. Mírate. Dale una semana más y tú también vas a estar aquí. O vas a estar muerto. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres gritar que eso está mal, que eso es pecado, que no son animales? Pero las palabras no salen, porque sabes que tiene razón. Estás mirando tu propio futuro. Uno de los otros hombres habla. Ya murió, ya estaba muerto. No matamos a nadie. Solo estamos usando lo que está disponible. Su voz tiembla. Está tratando de convencerse tanto como convencerte a ti. Y aquí está la línea que trazaron. La línea que separa supervivencia de asesinato. Por lo menos en sus cabezas. No mataron a nadie. Solo están usando cuerpos de personas que ya murieron de hambre, de frío, de enfermedad. Es canibalismo, sí. Pero es canibalismo de oportunidad, no de asesinato. Por lo menos no todavía. En sus cabezas, y tal vez tienen razón en ese punto específico, existe una diferencia moral. Matar a alguien para comer es una cosa.
Comer a alguien que ya murió es otra. ¿Horrible? Sí. ¿Impensable en tiempos normales? Absolutamente. Pero estos no son tiempos normales. Sales de allí, no dices nada, no reportas nada. Porque reportar ¿a quién? ¿Al sacerdote? ¿Qué va a hacer? ¿Excomulgar personas que ya están en el infierno en la tierra? ¿Al señor feudal? ¿Que está en su castillo, bien alimentado, sin importarle lo que pasa en la aldea? Vuelves a tu casa. Tu mujer te mira. Ve algo en tu rostro. ¿Qué pasó? Pregunta. Mueves la cabeza. Nada. Pero ella sabe. De alguna forma sabe, porque al día siguiente cuando sales te agarra el brazo. Si traes comida, cualquier comida, no voy a preguntar de dónde vino. Sus ojos están vacíos. Ya no hay juicio allí. No hay más moral. Solo hay desesperación. Y esa es la verdad más aterradora. Cuando llegas a ese punto, cuando el hambre te corroe por tanto tiempo, tu mente cambia. Las cosas que pensabas impensables comienzan a parecer posibles. No correctas, nunca correctas, pero posibles. Necesarias, tal vez. Para sobrevivir, si estás ahí, leyendo esto, cómodo, probablemente nunca pasaste hambre de verdad. Y qué bueno, pero intenta entender. Hambre real, hambre prolongada, te cambia. Cambia cómo piensas, cómo sientes, lo que estás dispuesto a hacer. No es excusa, es explicación. Contexto. Algunos días después, más personas de la aldea saben. Nadie habla abiertamente, pero todos saben. Algunos se juntan al grupo. Otros se quedan en casa, muriendo, pero rechazando cruzar esa línea. Es una elección personal, al final. Morir con la conciencia limpia o vivir con el peso de haber comido carne humana. Todavía no decidiste. Todavía estás tratando de encontrar otra salida. Pero cada día se hace más difícil. Tu hijo más pequeño está empeorando. Tu mujer está tan débil que apenas se levanta. ¿Y tú? Estás viendo tu propia muerte acercarse, lenta pero inevitable. En la noche, rezas. No porque crees que va a ayudar, sino porque no sabes qué más hacer. Pides perdón anticipado, pides fuerza, pides que este invierno acabe pronto, pides un milagro que sabes que no va a venir. Allá afuera, la nieve comienza a caer de nuevo. Blanca, fría, silenciosa, bonita, si ignoras lo que representa. Cada copo que cae es un día más de invierno, un día más sin comida, un día más cerca de la decisión que vas a tener que tomar. Y en el fondo, ya sabes cuál va a ser esa decisión, solo no estás listo para admitirlo todavía. Entonces, si te gusta historia real, sin filtro, contada de la manera que pasó de verdad, suscríbete al canal. Porque esta historia apenas está comenzando, y se va a poner mucho peor antes de mejorar, si es que mejora. Despertaste hoy, y tu hijo más pequeño no despertó contigo. Murió durante la noche. Silencioso, sin dolor, esperas. Solo dejó de respirar. Tu mujer está sosteniendo el cuerpecito de él, meciéndolo, cantando bajito esa misma canción. Pero ella sabe, ves en sus ojos, sabe que se fue. Tu hijo mayor, el de 10 años, está sentado en el rincón. Mira al hermanito muerto, después te mira a ti. Y ves la pregunta en sus ojos. La pregunta que ningún niño debería hacer. La pregunta que ningún padre debería tener que responder. Agarras el cuerpo de tu hijo. Está demasiado liviano. Parece que estás sosteniendo un pajarito. Sales de la cabaña. La mañana está clara hoy. El sol salió, cosa rara en este invierno. La nieve brilla. Todo parece limpio, puro. Una mentira bonita escondiendo la podredumbre debajo. Vas hasta donde están los otros cuerpos. Ya hay unos 15 allí, apilados, congelados, esperando la primavera que tal vez nunca llegue. Pones a tu hijo allí, con cuidado, como si eso importara, como si él pudiera sentir. Te quedas mirando por 1 minuto, 2, 3. No sabes qué hacer, no sabes qué decir. Entonces solo giras y te vas. Cuando vuelves a casa, André está esperándote en la puerta. No dice nada. Solo te mira,
Después mira en la dirección de donde viniste. Sabe. Claro que sabe. Todo el mundo se entera cuando alguien muere. La aldea está demasiado pequeña ahora. Poca gente quedando. Vamos a buscarlo esta noche, habla André. Sin emoción. Sin juicio. Es solo una afirmación de hecho. Quieres golpearlo. Quieres gritar. Quieres decir que no va a tocar a tu hijo. Pero no haces nada de eso, porque sabes que si no es tu hijo, va a ser el próximo que muera. O el próximo después de ese. Y al final, ¿cuál es la diferencia? No. Hablas. Tu voz sale ronca, quebrada. No él. André te mira. Hay algo parecido a compasión allí, o tal vez sea solo lástima. Está bien. Esperamos. Se va. Entras en casa. Tu mujer no pregunta nada. Tu hijo mayor tampoco. Los tres se quedan allí, en silencio, cada uno perdido en los propios pensamientos. El día pasa, lento, pesado. En la noche, escuchas movimientos allá afuera. Sabes qué es. Sabes qué están haciendo. Pero no es tu hijo. Todavía no. Eso tiene que contar para algo, ¿cierto? Conseguiste protegerlo por un día más. Aunque ya esté muerto. 2 días después, hay otro funeral, si es que se puede llamar así. El sacerdote hace una bendición rápida, media docena de palabras en latín que nadie entiende. 3 personas más murieron. Una mujer anciana, un hombre de mediana edad, un niño de 5 años. Los cuerpos son puestos en la pila. El sacerdote se va rápido. No quiere quedarse cerca, porque él también sabe lo que pasa con los cuerpos en la noche, y finge que no sabe, finge que no ve, porque si ve, va a tener que hacer algo, y no quiere hacer nada. Entonces cierra los ojos a la realidad y reza para que Dios perdone a todos. Y tal vez lo perdone a él también, por su cobardía. Estabas equivocado cuando pensaste que André y su grupo solo comían a los muertos. Equivocado o ingenuo tal vez, porque el hambre hace cosas con la cabeza de las personas. Comienza con los muertos, porque parece menos malo. Pero después, cuando los muertos no son suficientes, cuando el hambre continúa royendo, fue en una noche de nevada fuerte. Estabas en casa tratando de mantener a la familia abrigada. Escuchaste gritos allá afuera, gritos de verdad, de terror, no de dolor de hambre, sino de miedo real. Saliste para ver. Varias personas habían salido también. La casa del viejo Tomás estaba con la puerta derribada. Corriste hasta allá, entraste y viste. Tomás estaba en el suelo, muerto, pero no de hambre, no de frío. Tenía una marca en la cabeza. Sangre. Alguien le había pegado, matado, y ya estaba comenzando a preparar el cuerpo. Eran 3 hombres que no reconociste de inmediato. Estaban tan delgados, tan sucios, que parecían fantasmas. Pero cuando miraste bien, reconociste. Eran de una aldea vecina. Habían venido para acá, buscando comida, y encontraron. Sentiste la bilis subir en la garganta. Porque esto era asesinato. No era aprovechar a los muertos, era matar para comer, era cruzar la línea final, la línea que separaba a humanos de monstruos. Los otros hombres de la aldea llegaron. Había unos 6, 7, incluyendo a André. Hubo una confusión, gritos. Los 3 invasores intentaron huir, no pudieron. La aldea entera tenía tanta rabia, tanto odio acumulado, que cayeron encima de los 3. Golpearon. Mataron allí mismo. Y aquí viene la parte más loca. Después de matarlos, después de que la rabia pasara, alguien sugirió. No viste quién fue, pero alguien habló. Bueno, ya que están muertos. Y hubo un silencio horrible. Y entonces acordaron. Iban a usar los cuerpos, todos los cuerpos, de Tomás y de los 3 asesinos. Saliste de allí. Vomitaste en la nieve. No había nada en el estómago para salir. Entonces fue solo bilis amarga. Vomitaste hasta doler. Hasta no poder más. Y aún así tu cuerpo trataba de expulsar algo. Expulsar el horror de lo que habías visto. Pero aquí está la verdad más amarga. A la mañana siguiente, cuando André apareció en tu puerta con un pedazo de carne cocida, aceptaste.
Te dijiste a ti mismo que era de algún animal que habían encontrado, que era cualquier cosa menos lo que sabías que era. Le diste a tu mujer. Ella comió. Le diste a tu hijo. Él comió. Tú también comiste. ¿Y sabes lo peor? ¿Sabes la parte que vas a cargar para el resto de la vida? Sentiste alivio. Por primera vez en semanas, tu estómago estaba lleno. El dolor había parado. Pudiste pensar en algo además de hambre por algunas horas. ¿Eso te hizo monstruo? ¿Te hizo igual a los asesinos? No sabes. Nadie sabe. No hay manual de supervivencia para esto. No hay reglas claras sobre dónde queda la línea cuando estás literalmente muriendo. Los registros históricos de la Gran Hambruna no mienten sobre esto. Hay documentación de casos donde personas mataron a otras para comer. No muchos, pero suficientes para estar registrados. Un cronista inglés de la época escribió sobre una mujer que mató a sus propios hijos pequeños y los comió. Cuando fue atrapada e interrogada, dijo simplemente, «Tenía hambre». En Escocia, hay registro de ejecuciones públicas de personas acusadas de asesinato seguido de antropofagia. En Francia, específicamente en la región de Normandía, hay relatos de grupos que atacaban viajeros solitarios en los caminos. Y antes de que pienses, pero eran criminales, gente mala, no. Eran personas normales. Eran campesinos, artesanos, hasta pequeños comerciantes. Gente que en tiempos normales vivía vidas normales. Pero la Gran Hambruna no dejó nada normal. Transformó a todo el mundo en versiones desesperadas de sí mismos. Tu aldea ahora tiene una rutina horrible y silenciosa de la que nadie habla. Cuando alguien muere, el cuerpo desaparece en la noche. A la mañana siguiente, algunas casas tienen comida. Nadie pregunta de dónde vino. Nadie quiere saber. Es un acuerdo tácito de supervivencia y negación. El sacerdote dejó de hacer funerales. Sabe lo que está pasando. ¿Pero qué puede hacer? ¿Excomulgar a todo el mundo? ¿Llamar al señor feudal? ¿Y qué? ¿Van a matar a todo el mundo de la aldea? Ya están muriendo de todos modos. Entonces se queda en su iglesia, reza solo, y finge que todavía tiene algún poder, alguna autoridad moral en un lugar donde la moralidad fue devorada por el hambre. Tu mujer ya no habla más. Come cuando hay comida. Duerme cuando puede. Pero sus ojos están vacíos. Está viva, técnicamente, pero algo esencial en ella murió. Tal vez murió junto con la hija, o con el bebé, o tal vez murió el día que comió esa primera comida y supo en el fondo qué era. Tu hijo mayor cambió también. Tiene una mirada adulta ahora, una mirada de quien vio cosas de más, demasiado rápido. Sabe lo que está pasando. Nunca hablaron sobre eso abiertamente, pero él sabe. Y ves la pregunta en sus ojos a veces, ¿esto me hace malo? ¿Esto me condena? No tienes respuesta. ¿Cómo puedes tener? Tú mismo haces la misma pregunta todas las noches antes de dormir. 3 semanas pasan. 3 semanas donde la aldea se convierte en algo salido de una pesadilla. Ya no hay casi nadie. De las 50 familias que existían, quedaron menos de 15. Y de esas 15, la mitad está tan débil que es cuestión de días. Hay un momento específico que nunca vas a olvidar. Estabas caminando por el centro de la aldea una tarde. El sol se estaba poniendo, todo naranja y rojo en el cielo. Demasiado bonito para una escena tan fea. Viste a Juana, esa que tenía el bebé. Estaba sentada enfrente de su casa, meciendo en los brazos algo envuelto en telas. Te acercaste. ¿Juana? Te miró. Y viste en sus ojos. El bebé había muerto. Probablemente hacía días, pero ella todavía lo sostenía, todavía lo mecía, todavía cantaba. Juana, necesitas... Él ya se fue. Lo sé, respondió. Su voz estaba calmada, demasiado calmada. Sé que se fue, pero si lo suelto, si lo dejo ir, ellos lo van a agarrar. Sabes que lo harán. Entonces solo lo estoy sosteniendo un poco más. Solo un poco más. Te sentaste a su lado. No sabías qué decir. No había palabras para aquello. Entonces los dos se quedaron allí, en silencio, mientras el sol terminaba de ponerse. Ella sosteniendo al hijo muerto. Tú presenciando aquello. 2 humanos en el límite absoluto de lo que se puede soportar.
Eventualmente, te dejó llevar el cuerpo. Lo enterraste. De verdad esta vez. Fuiste hasta la iglesia, agarraste una pala, cavaste en la tierra congelada hasta que los dedos sangraran. Hiciste un hoyo. Pusiste al bebé allí. Cubriste. Y te quedaste allí hasta que oscureciera completamente. Cuando volviste a casa, André estaba esperándote. ¿Por qué hiciste eso? Porque necesitaba, respondiste. Nosotros también necesitábamos. De la comida. Lo sé. Pero yo necesitaba más esto. Te miró por un largo momento. Entonces asintió. Está bien. Entiendo. Y se fue. Y tal vez eso es lo que te separa de los otros. No que seas mejor, no que seas más moral, pero todavía tenías una línea, una última línea, aunque hayas cruzado otras. Esa no cruzaste. ¿Valió algo? ¿Te va a salvar en el juicio final? No sabes. La primavera llegó eventualmente, no de una vez, sino poco a poco. La nieve comenzó a derretirse. El sol se puso más caliente. Los pájaros volvieron, y con ellos, la esperanza, minúscula, frágil, pero allí, plantaron, con las últimas fuerzas que tenían, cavaron la tierra, pusieron las semillas que el señor feudal finalmente liberó de sus almacenes, y rezaron, rezaron para que creciera, para que esta vez funcionara, y creció, despacio, pero creció. No fue una cosecha abundante, lejos de eso, pero fue suficiente, suficiente para dejar de morir, suficiente para comenzar a vivir de nuevo, o intentar. Es verano de 1317, la gran hambruna acabó, oficialmente. Las cosechas volvieron. No son abundantes, pero son suficientes. Ya no estás muriendo de hambre cada día. Puedes comer pan. Puedes tener sopa con vegetales de verdad. A veces hasta un pedazo pequeño de carne. Carne de animal, cerdo o gallina. No. La otra cosa. Estás sentado enfrente de tu cabaña. La misma cabaña donde todo pasó. Arreglaste el techo. Cambiaste la paja de la cama. Intentaste hacer que pareciera diferente. Pero es la misma cabaña. Y las memorias no salen con la reforma. Tu mujer está un poco mejor. Habla de nuevo. No mucho, pero habla. Ríe a veces cuando tu hijo hace algo tonto. Pero hay momentos donde la encuentras mirando a la nada, perdida en algún lugar oscuro dentro de su cabeza. Y sabes dónde está. Porque vas a ese mismo lugar a veces. Tu hijo está creciendo. Tiene 11 años ahora. Te ayuda en el campo. Está más fuerte, con la comida volviendo. Pero hay una seriedad en él, que no debería estar allí. Niño de 11 años debería jugar, correr, ser tonto. Él no hace nada de eso. Trabaja, come, duerme. Como un adulto pequeño. Porque tuvo que convertirse en adulto demasiado rápido. La aldea está diferente. De las 50 familias originales quedaron 12. 12. El resto murió. Algunos huyeron, pero nunca supiste para dónde o si sobrevivieron. Probablemente no. Vinieron personas nuevas, de otras regiones. El señor feudal trajo nuevos campesinos para trabajar la tierra abandonada. Gente que no pasó por la gran hambruna aquí, que no sabe lo que pasó, que los mira a ustedes, los sobrevivientes, y ve apenas campesinos comunes, pero se reconocen. Los 12 que quedaron, se miran y saben. Saben lo que hicieron, lo que fueron obligados a hacer, lo que eligieron hacer. La diferencia entre esas tres cosas quedó medio borrosa, pero el resultado es el mismo. Nadie habla sobre ese invierno, es un silencio colectivo. Los nuevos preguntan a veces, ¿por qué hay tan poca gente de la época antigua? Responden, el hambre se llevó a muchos. Que es verdad. Solo no es toda la verdad. El sacerdote tampoco habla. Se quedó. Todavía está en la iglesia. Todavía hace misas. Pero hay algo diferente en él también. Una vergüenza, tal vez. O culpa. Por haber cerrado los ojos. Por no haber hecho nada. Por haber sobrevivido mejor que sus fieles mientras ellos se devoraban, literalmente. André todavía está vivo. También trabaja en los campos. Se saludan cuando se ven. Educados. Distantes. Nunca se quedan solos juntos. Nunca hablan sobre nada además del clima, de las cosechas, de cosas superficiales, porque ¿qué van a decir?
¿Y qué tal recuerdas esa vez que comimos gente juntos? No. Mejor dejar enterrado, junto con los cuerpos, o con lo que quedó de ellos. Hay una cosa interesante que pasa después de experiencias extremas. Piensas que nunca vas a poder volver a lo normal, que vas a estar marcado para siempre de una manera que todos van a ver. Pero la vida continúa, y te fuerza a continuar también. Plantas, cosechas, arreglas la casa, tienes conversaciones básicas con vecinos, y poco a poco, muy poco a poco, esas cosas normales vuelven a ser normales. Pero en la noche, cuando te acuestas, las memorias vuelven. Ves el rostro de tu hijo muerto. Escuchas los gritos de Tomás siendo asesinado. Sientes el sabor de esa carne que juraste que nunca ibas a comer. Y te quedas despierto, mirando al techo, preguntándote si Dios va a perdonar, si mereces perdón, si existe perdón para eso. La Iglesia dice que canibalismo es pecado mortal, sin excepciones, sin atenuantes. Vas al infierno, directo. No pasas por el purgatorio. No hay indulgencia que salve. ¿Comiste carne humana? Condenado. ¿Pero será? No eres teólogo, pero cuestionas. Si Dios es misericordioso, si Él entiende todo, como dicen los sacerdotes, entonces, ¿no entendería? ¿No vería que estabas muriendo? ¿Que tus hijos estaban muriendo? ¿Que no había opción real? O tal vez la Iglesia tenga razón. Tal vez no haya excusa. Tal vez deberías haber muerto con dignidad en vez de vivir con vergüenza. Tal vez la prueba era exactamente esa. ¿Hasta dónde mantienes tu humanidad aunque todo se derrumbe? No sabes. Y esa incertidumbre te corroe más que el hambre corroyó tu cuerpo. Hay otros sobrevivientes de otras aldeas también. Los encuentras a veces en las ferias de mercado que volvieron a pasar. No hablan abiertamente, pero hay un reconocimiento. Ves en sus ojos lo mismo que hay en los tuyos, el mismo peso, la misma culpa, el mismo secreto. Un día, estabas en la feria cuando viste a un hombre siendo azotado en plaza pública. Lo habían atrapado robando pan. 3 azotes. Humillación pública. Todo el mundo mirando. Te quedaste mirando, pensando. Este hombre robó pan y está siendo castigado. Tú comiste carne humana y estás aquí, libre, viviendo tu vida. ¿Dónde está la justicia en eso? ¿Dónde está la lógica? Pero ahí te das cuenta. No hay justicia. No hay lógica. Porque si van a investigar todo lo que pasó durante la Gran Hambruna, van a tener que castigar a cientos, tal vez miles de personas. Van a tener que reconocer que la sociedad entera se quebró, que la estructura feudal falló, que la iglesia falló, que los nobles fallaron. Entonces es más fácil olvidar, fingir que no pasó, dejar que esos 2 años se conviertan en una nota al pie en la historia. Hubo hambre de 1315 a 1317. Muchos murieron. Punto. Próximo tema. Excepto que para ti, para los 12 sobrevivientes de tu aldea, para miles de otros esparcidos por Europa, no es nota al pie. Es la cosa que define tu vida entera. Es el divisor entre quien eras antes y quien te convertiste después. Intentas ser bueno ahora. Trabajas duro. Tratas bien a las personas. Ayudas cuando puedes. Como si hacer suficientes cosas buenas pudiera balancear aquello. Como si bondad presente pudiera borrar horror pasado. Sabes que no funciona así, pero lo intentas de todos modos. Porque, ¿qué más puedes hacer? Tu hijo te preguntó una vez, algunos meses después de que todo acabara. Papá, ¿hicimos algo malo en ese invierno? Lo miraste. Este niño que había pasado por tanto, que había perdido 2 hermanos, que había comido cosas que ningún niño debería comer, y no sabías qué responder. Sobrevivimos, dijiste finalmente. ¿Eso está mal? Pensó por un momento. No sé, pero parece mal. Parece que no debería estar permitido, que debería haber otra manera. Debería, concordaste. Pero no había. Pero si no había otra manera, entonces no puede estar mal, ¿cierto? Porque no teníamos opción. Siempre hay opción, hijo. Siempre. Podríamos haber elegido morir. Pero nadie quiere morir. No. Nadie quiere. Y esa conversación terminó allí.
porque ninguno tenía más respuestas. Solo tenían preguntas. Preguntas que iban a cargar para el resto de la vida. Los años pasan. 1318, 1319, 1320. La vida continúa. Te pones más viejo. Tu hijo crece, se convierte en hombre, se casa, tiene hijos propios, te conviertes en abuelo, y todavía cargas aquello. Siempre vas a cargar. Hay una cosa que los historiadores hablan sobre traumas colectivos. Cómo cambian sociedades enteras. La gran hambruna cambió Europa. Cambió cómo las personas veían la autoridad. Cambió la relación entre campesinos y nobles. Plantó semillas de revueltas que vendrían décadas después. Pero más que eso, cambió algo fundamental en la psique europea. Antes de la gran hambruna, había una cierta fe en el sistema, en el feudalismo, en la iglesia, en el orden natural de las cosas. Después, esa fe se quebró. Las personas habían visto que cuando las cosas se ponen realmente mal, ninguna de esas instituciones te protege. Estás solo, y solo, haces cosas inimaginables. La peste negra vendría en 1347, apenas 30 años después, y cuando llegó, las personas todavía recordaban la gran hambruna. Recordaban lo que pasa cuando el orden social colapsa, y estaban, de cierta forma, más preparadas. No preparadas para lidiar, nadie estaba preparado para la peste, pero preparadas mentalmente para aceptar que el mundo podía acabar de nuevo. Y acabó. De forma diferente, pero acabó. Mueres en 1342. Viejo ya. Cansado. Tu cuerpo gastado por el esfuerzo de esos años de hambre. Nunca recuperaste completamente. Nadie que pasó por aquello recuperó. En tu lecho de muerte, el sacerdote viene a dar la extremaunción. Es otro sacerdote. El anterior había muerto años atrás. Este no sabe tu historia. No sabe lo que hiciste. Pregunta si tienes algo para confesar. Algún pecado pesando en la conciencia. Lo miras. Este sacerdote joven, bien alimentado, que nunca pasó hambre en la vida. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo explicas? ¿Cómo haces que entienda algo que no puede ser entendido sin haberlo vivido? Sobreviví, dices. Ese es mi pecado. Sobreviví. El sacerdote se queda confuso. No entiende. Da la bendición de todos modos. Habla sobre misericordia divina, sobre perdón, sobre cielo e infierno. Cierras los ojos. Sientes la vida escurriéndose. Y tu última pregunta, la pregunta que te persiguió por casi 30 años, todavía está allí. ¿Vas a ser juzgado por lo que hiciste? ¿O por qué lo hiciste? Nunca vas a saber la respuesta. Solo vas a descubrir cuando cruces para el otro lado. Si es que hay otro lado. Si es que hay juicio. Si es que hay alguna cosa además de esta vida sufrida, corta y brutal que viviste. Y ahí te vas, llevando tus secretos, tus culpas, tus justificaciones. Un sobreviviente más de la gran hambruna, una historia más que nunca va a ser totalmente contada, un humano más que descubrió hasta dónde la humanidad puede ser estirada antes de quebrarse. Entonces, eso es. Acabas de pasar por los 2 años más insanos de la historia medieval europea. Y no exageré, no inventé, no dramaticé para chocarlos. Todo lo que acabas de leer tiene base en documentos reales, crónicas de la época, registros de ejecuciones, relatos de sobrevivientes. La gran hambruna de 1315-1317 realmente pasó. Y realmente fue tan horrible como parece. Vamos a recapitular rápidamente lo que pasó aquí. 3 años de lluvia que destruyeron las cosechas. Temperaturas bajando porque Europa estaba entrando en una pequeña era glacial. Millones de personas muriendo de hambre. Aldeas enteras desapareciendo. Y sí, canibalismo documentado. No fue todo el mundo, no fue la mayoría. Pero pasó, suficiente para estar en los registros históricos de múltiples países. Crónicas inglesas de la época mencionan ejecuciones por canibalismo. Documentos franceses hablan sobre descubrimiento de carne humana siendo preparada. Registros escoceses describen grupos que atacaban viajeros. No es conspiración, no es leyenda urbana medieval, es historia documentada. Y aquí está la parte más loca. Casi no hablamos sobre esto. Probablemente aprendiste en la escuela sobre la peste negra, ¿cierto? Todo el mundo conoce. 1347. Mató 1/3 de Europa. Ratas, pulgas, bubónica.
Clásico. Pero la Gran Hambruna, que vino apenas 30 años antes, que creó el contexto perfecto para que la peste se esparciera porque la población ya estaba débil y desnutrida. Silencio. Nada. Como si no hubiera pasado. ¿Por qué? Porque es demasiado incómodo. Es fácil romantizar la Edad Media cuando hablas de caballeros, castillos, trovadores. Hasta la peste tiene un cierto aire dramático, casi épico. ¿Pero hambre? ¿Canibalismo? ¿Personas comunes haciendo cosas horribles para sobrevivir? Eso arruina la fantasía. Entonces preferimos no hablar. Pero pasó. Y pasó con gente normal. No eran monstruos, no eran psicópatas, eran campesinos, artesanos, personas que en circunstancias normales vivirían vidas normales, morirían muertes normales y serían olvidadas normalmente. Pero las circunstancias no fueron normales, y eso los transformó. Ahora vamos a hablar sobre algo que probablemente te está incomodando desde la parte 1. Moralidad. Porque es fácil juzgar sentado en el sofá, con la nevera llena, con acceso a comida 24 horas al día. Ah, yo nunca haría eso. Preferiría morir. ¿En serio? ¿Tienes certeza? ¿Realmente tienes certeza absoluta de lo que harías después de semanas sin comer, viendo a tus hijos morir, sintiendo tu propio cuerpo consumiéndose? No estoy diciendo que fue correcto. No estoy justificando. Solo te estoy pidiendo que pienses más allá del blanco y negro. Porque la vida real no tiene música de fondo para decirte quién es el héroe y quién es el villano. La vida real tiene hambre, desesperación y decisiones imposibles. Los filósofos morales adoran crear esos escenarios hipotéticos, tipo el dilema del tranvía. ¿Matarías a una persona para salvar a 5? Y todo el mundo debate calmadamente, tomando café, cómodo. Pero la Gran Hambruna no fue hipotética, fue real. Y las personas tuvieron que responder esas preguntas con su propia vida en juego. Hay un concepto en ética llamado extrema necesidad. La idea es que en situaciones de supervivencia absoluta, las reglas morales normales pueden ser suspendidas. Tipo, robar está mal. Pero si estás muriendo de hambre y robas un pan, es diferente de robar porque quieres. La ley hasta reconoce eso en algunos casos. Pero ¿hasta dónde va esa suspensión? Robar comida, ok, la mayoría concuerda. Comer animales que normalmente no son comida, tipo perro o gato, ya es más polémico, pero todavía aceptable en desesperación. ¿Pero comer humanos? ¿Aunque ya estén muertos? Ahí la sociedad traza la línea. Excepto que esa línea es trazada por gente que no está pasando hambre. Es fácil tener moral con el estómago lleno. Los sobrevivientes de la Gran Hambruna cargaron eso para el resto de la vida. Y no fue solo culpa, fue trauma complejo. Fue haber visto lo peor de la humanidad. Y peor, haber sido parte de eso. Haber cruzado líneas que pensaban que nunca cruzarían. Hay relatos de sobrevivientes que desarrollaron lo que hoy llamaríamos trastorno de estrés postraumático. Pesadillas constantes. Incapacidad de tirar comida, aunque años después. Compulsión por acumular alimentos. Ansiedad severa cada vez que las cosechas se atrasaban un poco. Y la sociedad no ayudó. No había terapia. No había grupos de apoyo. No había nadie para hablar esto que pasaron fue horrible y ustedes hicieron lo mejor que podían. Solo estaba la iglesia diciendo ustedes pecaron, van al infierno y todo el mundo fingiendo que no pasó nada. Imagina cargar eso solo, por décadas, hasta morir, sin nunca poder hablar de verdad, sin nunca poder procesar, solo tragar, enterrar e intentar vivir como si fuera normal. La Gran Hambruna también expuso algo fundamental sobre la estructura feudal. No funcionaba. El sistema entero estaba basado en la idea de que los nobles protegían a los campesinos a cambio de trabajo. Pero cuando la protección era más necesaria, cuando el pueblo estaba literalmente muriendo, los nobles se encerraron en los castillos con su comida y dejaron a todo el mundo arreglárselas. Eso creó una rabia, un resentimiento profundo. Y ese resentimiento explotó décadas después en las revueltas campesinas. Francia en 1358, Inglaterra en 1381. Los campesinos se levantaron, quemaron castillos, mataron nobles. Y cuando entiendes el contexto, entiendes la Gran Hambruna, entiendes que no fue de la nada. Fue la acumulación de años de traición,
abandono y rabia guardada. Los nobles en la época se quedaron chocados. ¿Cómo se atreven? Somos sus protectores, pero protector que abandona en la hora del peligro no es protector, es solo alguien cobrando renta. ¿Y la iglesia? La iglesia perdió autoridad moral masiva, porque los sacerdotes predicaban sobre pecado y virtud, pero cuando el pueblo necesitó, ¿dónde estaba la caridad cristiana? ¿Dónde estaban las reservas de los monasterios siendo distribuidas? Algunos ayudaron, justo, pero la mayoría guardó todo y dejó al pueblo morir. Eso plantó semillas de duda. Dudas sobre la iglesia, sobre los dogmas, sobre si Dios realmente se importaba. Y esas dudas crecieron. 200 años después, Lutero clavó sus tesis en la puerta de la iglesia. La Reforma Protestante. Obviamente tuvo muchas causas, pero una de ellas, allá en el fondo, era esa pérdida de fe que comenzó en eventos como la Gran Hambruna. Historia no pasa aislada. Un evento lleva a otro. La Gran Hambruna debilitó la población. Facilitó la peste negra. La peste mató a tanta gente que faltó mano de obra, lo que aumentó el valor de los trabajadores, lo que llevó a más tensión con los nobles, lo que llevó a las revueltas. Las revueltas mostraron que cambio era posible. Y todo eso, poco a poco, corroyó el feudalismo hasta que colapsara completamente. Pero volviendo al individuo, volviendo a ti, el campesino imaginario de esta historia, ¿qué hizo la experiencia contigo? ¿Te destruyó? ¿Te fortaleció? Probablemente los dos. Sobreviviste, lo que requiere una fuerza absurda, pero pagaste un precio que ningún ser humano debería pagar. Tus nietos nunca supieron la historia completa. Contaste que fue una época de hambre, que mucha gente murió, pero dejaste de lado las partes más sombrías. Algunos secretos llevas a la tumba, no porque tengas vergüenza, necesariamente, sino porque no quieres pasar ese peso adelante. Cargaste para que ellos no necesitaran cargar. ¿Y sabes algo? Eso es medio bonito, de una forma triste. Hiciste algo horrible para garantizar que tus hijos sobrevivieran, y entonces escondiste lo que hiciste para garantizar que vivieran sin ese peso. Es amor de una forma muy distorsionada, pero todavía es amor. Ahora, vamos a hacer una reflexión pesada aquí. Tú ahí, leyendo esto en 2025. Vives en una época de abundancia sin precedentes. Hay comida disponible 24/7. Tienes tecnología increíble. Tienes medicina que salva vidas que serían perdidas hace 100 años atrás. Es objetivamente el mejor momento de la historia humana para estar vivo. Pero imagina si todo eso desaparece. No es imposible. Desastre climático severo, guerra mundial, colapso económico total, pandemia mucho peor que COVID, cualquier cosa que derrumbe la infraestructura que mantiene la sociedad funcionando. ¿Cuánto tiempo crees que llevaría para volver al comportamiento de 1315? ¿Para comenzar a hacer cosas impensables? Apuesto que menos de lo que imaginas, porque al final somos los mismos humanos, con los mismos instintos, la misma voluntad de sobrevivir, apenas con una capa fina de civilización por encima. La civilización es frágil, mucho más frágil de lo que nos gusta admitir. Depende de que todo el mundo acuerde seguir ciertas reglas, aunque sería ventajoso no seguir. Y funciona mientras las cosas van bien. Pero cuando las cosas van realmente mal, cuando es supervivencia real, ahí descubrimos qué tan fina es esa capa. No estoy siendo apocalíptico, no estoy diciendo que va a pasar, solo estoy diciendo que podría, y que si pasa, probablemente no serías diferente de las personas de 1315. ¿Crees que serías? Yo también creo que sería, pero probablemente estaríamos equivocados, porque aquí está la verdad final, la lección más importante de esta historia toda. No sabes quién eres hasta ser probado de verdad. No sabes tus límites hasta llegar a ellos. No sabes lo que harías hasta tener que hacer. Las personas de 1315 tampoco sabían. Pensaban que tenían moral, que tenían fe, que tenían humanidad inquebrantable, y muchas realmente tenían. Muchas murieron en vez de cruzar ciertas líneas, pero otras cruzaron, y descubrieron que podían vivir con eso, no fácilmente, no sin costo, pero podían. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? ¿Que somos todos monstruos esperando las circunstancias correctas?
No, no es tan simple. El mensaje es que somos humanos, complejos, capaces de gran bondad y gran horror, a veces al mismo tiempo, y que juicio fácil es lujo de quien nunca fue probado. Respeta a los sobrevivientes, no solo de la gran hambruna, sino de cualquier situación extrema, guerra, genocidio, hambre moderna que todavía pasa en varias partes del mundo. Hicieron lo que necesitaron hacer para sobrevivir, y cargaron el peso de eso. Juzgarlos de lejos es fácil e inútil. Ahora, para cerrar con una nota diferente. La historia no acabó en tragedia total. Europa se recuperó, las cosechas volvieron, la población creció de nuevo, la vida continuó. Porque humanos son resilientes, absurdamente resilientes. Pasamos por cosas horribles y aún así continuamos. Todavía plantamos, todavía construimos, todavía tenemos hijos, todavía reímos. Los descendientes de esos sobrevivientes están por ahí hasta hoy. Tal vez seas uno de ellos. Probablemente lo seas, si tienes alguna ancestralidad europea. Y estás aquí, leyendo sobre historia en tu celular o computadora, viviendo una vida que tus ancestros de 1315 ni podrían imaginar. Pasaron por aquello para que pudieras estar aquí. No románticamente, tipo hicieron un sacrificio noble. No. Solo intentaron no morir. Pero el resultado es el mismo. Sobrevivieron, tuvieron hijos, y la línea continuó hasta llegar a ti. Entonces tal vez, solo tal vez, en vez de juzgar, puedas sentir un tipo extraño de gratitud. Gratitud de que tuvieron la fuerza o debilidad o desesperación o sea lo que sea para hacer lo que hicieron, porque si no lo hubieran hecho, no estarías aquí. Historia es eso. No son solo fechas y nombres. Es gente real pasando por situaciones reales, tomando decisiones imposibles, viviendo con consecuencias y dejando un legado, aunque nunca hayan pretendido dejar. La gran hambruna de 1315-1317 mató entre 10% y 25% de la población del norte de Europa. Esos son millones de personas, millones de historias, millones de decisiones imposibles. Nunca vamos a saber todas ellas, pero sabemos suficiente para entender que fue real, fue horrible y fue humano, profundamente, terriblemente humano. Entonces, última pregunta para ti. Después de todo esto, después de imaginar cada detalle, de ponerte en esa cabaña fría, en esa aldea muriendo, en esas decisiones imposibles, ¿todavía tienes certeza de lo que harías? ¿Todavía puedes juzgar fácilmente? O tal vez, solo tal vez, tengas un poco más de empatía ahora, un poco más de entendimiento de que moralidad es fácil cuando todo va bien, y que ninguno de nosotros realmente sabe quién es hasta ser probado. Y con eso, cerramos este viaje a la pesadilla medieval. Fue pesado, fue incómodo, fue necesario. Porque historia sin incomodidad no es historia completa, es solo fantasía. ¿Cuál de esas situaciones te habría quebrado primero? ¿La muerte de los hijos? ¿El hambre constante? ¿La decisión sobre el canibalismo? ¿O simplemente la falta de esperanza? Deja en los comentarios. Y si eres del equipo que dice, yo nunca haría eso, explica por qué. Quiero entender de verdad cómo crees que reaccionarías. Y si te gustó este viaje histórico absolutamente perturbador, si aprendiste algo nuevo, si saliste de aquí pensando diferente sobre moralidad, supervivencia y naturaleza humana, entonces haz lo siguiente, suscríbete al canal, porque hay mucha más historia real, cruda, sin filtro viniendo por ahí. La historia no es bonita, no es cómoda, pero es fascinante. Y merece ser contada de la manera que pasó de verdad. Nos vemos en la próxima. Si tienes estómago para más.